Seamos sinceros, el mundo inversionista es un tanque de tiburones y es fácil perder dinero. Te pregunto, ¿con cuántos aspectos analizas tus inversiones? ¿En cuántos fracasarías? ¿Cuántos aspectos encontraste? ¿5? ¿10? ¿Tal vez 20? Encontré 32 aspectos que vamos a analizar y que pueden ahorrarte una inmensa cantidad de dinero. También te recomiendo que aprendas de los errores de los demás, porque al haber cometido 1 o 2 errores al mismo tiempo en una inversión, he llegado a perder montos de 6 cifras. Primero, hablaremos acerca de las diferentes inversiones. Este no es un asesoramiento financiero ni de inversión. Tú eres tu mejor asesor y debes decidir lo que más te conviene. Comentarios previos importantes. Cada inversión implica un riesgo y una oportunidad, y no se pueden comparar entre sí. Hay inversiones supuestamente seguras que pueden llegar a carecer casi por completo de valor en los peores de los casos, como cuando hay una reforma monetaria o una inflación. Los depósitos bancarios y seguros de vida, en teoría, son seguros. Las acciones y los inmuebles pueden caer en picada ante una crisis excepcionalmente grave. El apalancamiento crediticio puede causar problemas existenciales. La garantía adicional del préstamo está entre las condiciones generales de los bancos, pero nunca se dio el colapso dramático de todos los sectores a la vez. En tiempos de crisis, los metales preciosos fueron una excelente protección de activos, pero aún así hubo décadas en las que este mercado se fue a pique. Es decir, no hay ninguna inversión que haya sido siempre la mejor. La llamada regla de los 3/3 es la única estrategia que funciona desde hace siglos y que puede asegurar tus bienes de forma permanente. Estamos sujetos a las leyes terrenales, así que debemos convivir con ello y tomar decisiones. Cuanto más nueva y menos conocida sea una inversión, más precauciones deberías tomar. Nuestro modelo de seguridad hablando claro, es la continuación de la regla de los 3/3 que vamos a analizar también hoy. Y en cuanto a la inversión, sí sé que es algo que no nos gusta, pero perder dinero a veces forma parte de ella. Este es un proceso emocional y tanto en esta como en otras áreas de la vida lo que hay que aprender es a soltar. Esta lista de chequeo es una guía valiosa, sencilla y según nuestro punto de vista única en el mercado, que te indica cómo calificar cualquier inversión de manera muy rápida. Lo que te recomiendo en cuanto a la lista es que no la revises solo una vez, sino que la vuelvas a revisar después de 1 mes o de 6 meses. ¿Por qué? Porque no se trata solo de haberla escuchado, sino de interiorizarla para cuando llegue el momento. En general, no hay garantía de nada en la vida, y tampoco en cuanto a las inversiones. Pero si sabemos lo que hacemos y elegimos las inversiones que más nos convienen, entonces nos irá cada vez mejor con el tiempo. Una mala inversión menos que realices, según lo que estamos analizando aquí, puede sumar para ti decenas de miles de euros o incluso más. Vamos a comenzar con el primer aspecto. El iniciador. Es el que ofrece la inversión. Punto número 1. Seriedad del iniciador. ¿Qué tan serio veo que es? Estas son preguntas importantes para ti. ¿Cuánto hace que está en el mercado? ¿Ha obtenido reconocimientos y premios o tal vez tiene colegas que obtuvieron muchas distinciones? ¿Y cuánto tiempo de experiencia comprobada tiene en este rubro? ¿Cuán serias son las personas involucradas? Es muy importante este punto. De las personas involucradas depende generalmente cómo va a resultar todo. ¿Qué es lo que sabes acerca de esas personas? Puedes informarte online, investigando en Google, en Credit Reform, etc. Hay varias formas. Tomemos como ejemplo un negocio inmobiliario en el que muchos inversionistas perdieron mucho dinero. En este caso se trató también de miles de millones. S&K. Cuando me informé un poco acerca de los directivos, descubrí que hacían fiestas muy locas y que incluso en una de ellas hubo un elefante. Hay cosas que me parecen muy interesantes para analizar desde el punto de vista mental, como la realización de este tipo de fiestas. Cuando uno descubre algo así, uno piensa, ¿cómo les califico realmente? Son varias cosas juntas que, como en este caso, pueden hacer la diferencia. Punto número 2. La trayectoria. ¿Qué resultados en concreto puede mostrar el ofertante? ¿Es acaso muy nuevo y joven? Entonces, ojalá que todo funcione así como está previsto. Por supuesto, lo ideal sería que ya lo venga haciendo desde hace varios años o décadas, o que se esté haciendo una inversión que se vea que no depende de nadie, o que ya existe desde hace mucho tiempo, tal vez desde hace muchos siglos o incluso milenios. ¿Se han comprobado los resultados? Si es así, ¿quién los corrobora? Y ahora,
Te doy un ejemplo de que ni siquiera eso es una garantía del 100%, pues el grupo de empresas SIK también ha hecho certificar su balance por la TÜV Sud, a sabiendas, y esta empresa le dio su visto bueno. Hay que ser conscientes de que incluso así puede fracasar, así que ya puedes ver lo difícil que es tomar decisiones o tener una garantía del 100%. Como ya lo dije, no hay una garantía. Punto número 3. Chequeo de malversación. ¿Existen o están previstas amplias garantías? ¿O va el dinero directamente a la cuenta y luego ya no se sabe qué es lo que va a pasar? Es decir, ¿se utilizan los fondos de manera independiente? ¿Hay un control o una cuenta fiduciaria? ¿Es así o va directo a una cuenta? ¿Tiene el ofertante contacto directo con el dinero o es solo un proveedor de servicios que desempeña varias funciones? ¿Se realiza la transferencia a una cuenta bancaria de un país extranjero sin regulación? Les doy un ejemplo de un ofertante de marketing multinivel en el rubro del oro. Me parecía que había algo de raro en él y ese fue el motivo por el cual decidí, tomar distancia. También en el caso del Pim Gold, había puntos de contacto directo con el oro. Existía esa posibilidad. Esto fue asimismo un caso de bancarrota. Punto número 4. Jurisdicción. ¿La inversión se basa en la ley de tu país? Cuantas más regulaciones tenga y más cercano esté, mucho mejor, por supuesto. Si es en el extranjero, ¿se trata de un lugar fiable o es una isla poco conocida donde uno va simplemente de vacaciones? Les voy a dar un ejemplo. El norte de Chipre. Si compras un inmueble aquí o en el extranjero en general, asegúrate de que el abogado que representa tus intereses también sea el que te acompañe. Y en caso de que se trate, por ejemplo, de un promotor inmobiliario, asegúrate de que el abogado que supervise todo no sea el de la inmobiliaria. Estos aplican en general para la compra de inmuebles en el extranjero. Punto número 5. ¿El iniciador también invirtió? ¿Sí o no? ¿Ha invertido también su propio dinero? ¿Obtendrá el iniciador beneficios por anticipado? ¿Es él siempre el que gana, o él invierte también, o él mismo participa de la inversión? Las llamadas tasas de retorno sirven de motivación para que el iniciador se ocupe del éxito de la inversión. Tiene, por ejemplo, una participación en las ganancias del 10%. Tampoco es garantía de que funcione, pero por lo menos tiene una motivación y querrá ganar dinero también con ella. Ahora, analicemos el aspecto número 2, el mercado. Aquí tenemos el punto número 6, chequeo del pasado. ¿Cómo estuvieron los precios en los últimos años o mejor en las últimas décadas? Si eso es lo más atrás que puedes ir. Tomemos como ejemplo la evolución del oro desde 1900. Aquí no se puede distinguir muy bien, pero siempre es muy útil fijarse en las fluctuaciones. Si las observas, notarás cómo fue el movimiento. Vemos que hubo periodos en los que la explotación fue intensa, otros en los que descendió bastante y otros en los que permaneció sin variación. Con esto puedes hacerte una idea de cómo podrán ir las cosas. Luego, el status quo. ¿Cómo está el mercado en este momento? ¿Hay temor en el mercado porque los precios están por el piso? Esto bien podría ser un punto de entrada. Debes prestar especial atención en el caso de las acciones individuales, porque pueden caer en picada y llegar a cero. Es muy poco probable que eso ocurra en los mercados globales como DAX o S&P o las 500 empresas más grandes, pero con las acciones individuales, eso sí es probable. El factor burbuja. ¿Puede estar el mercado en una? Si es así, la inversión tiene un carácter especulativo. Aquí tenemos un gráfico en el que el Bitcoin se terció, es decir, perdió 2/3 de su valor. De 100.000 llegó a casi 30.000. Por eso debemos observar los gráficos para interpretar lo que está ocurriendo. El Bitcoin ha caído varias veces, un 90%. A decir verdad, eso es mucho. Pero siempre ha vuelto a superar los niveles máximos, pero hay que ser muy conscientes de ello y lidiar con eso emocionalmente. ¿Cómo ocurre con los mercados inmobiliarios? ¿Cómo se comportaron? Podemos fijarnos en el mercado alemán, que tuvo un movimiento más bien lateral en los últimos 15 años, luego se recuperó y subió notoriamente. Punto número 8. Chequeo del futuro. ¿Cuál es el potencial del mercado? ¿Se cuenta con datos fiables? ¿Podría resultar diferente a lo que está previsto? ¿Te interesan los autos eléctricos? Entonces,
Infórmate sobre el potencial de futuro que tienen y sobre las diferentes opiniones que existen para que de esa manera te formes realmente una idea general al respecto. Punto número 9. Riesgo de correlación. Correlación es sincronización. ¿Hay sincronización entre los mercados o no hay ninguna? ¿O acaso ocurre lo contrario? ¿Cómo afectará la correlación de la inversión con otros mercados si estos colapsan? Es decir, si solo inviertes en mercados que tienden a funcionar de forma similar. ¿Es el mercado independiente de otros sectores? Por ejemplo, las acciones de materias primas frente a las acciones normales. ¿Qué tan fuerte es la correlación? La línea azul y dorada es el resumen de las acciones de oro. El índice de antes y de ahora se modificó ligeramente. Parece estar sincronizado en parte con el de S&P de las 500 empresas más grandes. Pero se mueve bastante independiente, es decir, no hay correlación. Digamos que hay menos correlación. Punto número 10. Riesgo de fluctuación. ¿Cuánto fluctúan los tipos de cambio en este mercado? ¿Cómo eran en tiempos dramáticos de crisis? Retrocede lo más que puedas. ¿Las fluctuaciones son llevaderas para ti como inversor? Si no puedes soportar el calor de la cocina, entonces no debes permanecer allí. Este es otro ejemplo que encaja muy bien. Es otro gráfico del Bitcoin. ¿Son demasiadas las fluctuaciones? ¿No deberías invertir en esto o solo de manera complementaria? Por ejemplo, solo el 1, 2 o 3%. Punto número 11. Particularidades del mercado. ¿Qué particularidades hay que tener en cuenta en este mercado? ¿Cómo las previene el iniciador, por ejemplo? Sería de utilidad que si puedes, o más bien diría que debes hacerlo, busques información general en los foros a través de Google. ¿No entiendes nada de agricultura? Entonces investigas un poco al respecto y preguntas cómo se hace para lidiar con cuestiones como las plagas o la influencia climática, o cómo lo hacen, por ejemplo, en el país donde se lleva a cabo. Después de leer e informarte al respecto para poder hacer preguntas específicas. Punto número 12. Regulación estatal. ¿Regula el mercado el Estado o la economía? ¿La formación de precios es por lo general transparente? Esa es la ventaja de los ETFs y de los fondos de inversión convencionales regulados por el Estado. ¿Estás sujeto a terceros que no pueden influir directamente sobre ti? ¿Necesita el emisor ciertas licencias cuya falta podría ser motivo de revocación? Por ejemplo, hubo un caso, el de Lignum, que era una empresa de inversiones. Aquí tenemos un ejemplo desde un lugar del extranjero. Nos envió un correo electrónico Claudia, quien transfirió dinero a un corredor extranjero, y según lo que nos comentó al principio iba todo bastante bien. Te lo digo porque ya he recibido innumerables correos similares y también sé que los seguiré recibiendo en el futuro. Estas son estafas bastante típicas, se hace todo con avidez. Como en este caso, se simulan los beneficios, el dinero desapareció en el momento de la transferencia, en ningún momento hubo posibilidad de cobrarlo y esa es exactamente la idea. Y si quieres cobrar el dinero, entonces te piden realizar algún pago en concepto de impuestos, por ejemplo. Siempre hay una razón para un pago adicional. Hay que mencionar que en este y en la mayoría de los casos se trata de lugares sin regulación de cuentas en el extranjero. El dinero desaparece y ya no hay posibilidad de recuperarlo y lastimosamente se lo tiene que dar por perdido. Por eso este es un ejemplo interesante. Como lo puedes ver, trato de conseguir la mayor cantidad de ejemplos prácticos posibles para no quedarnos solo en la teoría, sino también en cómo funciona la práctica. Bien, veamos el aspecto número 3, la inversión en sí. ¿Hay una participación efectiva en los activos tangibles? ¿Crees que estás invirtiendo en un activo real? ¿O eventualmente es una participación en algo que deriva de un activo tangible? Por ejemplo, préstamos a empresas de energía solar, fondos que reproducen la evolución de las cotizaciones de DAX con productos derivados. Es decir, si eres prestamista, entonces no tienes un activo tangible en una empresa, sino simplemente un préstamo. Aquí hay un ejemplo. En el caso de los contratos Riester, mucha gente cree que si invirtió en un plan de ahorro de fondos, estará al 100% en ahorro de fondos.
Pero a menudo no es así. Esto significa que hay un riesgo de bloqueo porque tienen que ofrecer una garantía, es decir, tienen un stock de garantía, por llamarlo así, o un fondo de garantía, por ejemplo, pero puede ocurrir y ocurre frecuentemente que debido a los bajos tipos de interés, del 80, 90 o incluso del 100% estén incluidos en este stock de garantía. Por eso, si tienes un contrato Riester de fondos, por favor revísalo. Si tienes dudas, puedes enviárnoslo y te daremos nuestra opinión. Así que, está sujeto 100% al interés fijo y al riesgo de una reforma monetaria o incluso la inflación. Punto número 14. Riesgo empresarial. ¿La inversión depende de la continuidad de una empresa individual? Entonces existe dependencia. ¿Qué pasará si el iniciador o emisor quiebra? ¿Se perderá el capital? Hazte por favor estas preguntas. No digas, mejor no pregunto, no seas tímido. Consulta todo lo que quieras. Por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso? Si es así, entonces existe el riesgo de pérdida total. Tenlo en cuenta. Como en el caso de los certificados del banco Lehman, que expiraron cuando quebró por la crisis financiera. Si los certificados dependen 100% del emisor, o sea, del banco, siempre hay riesgo de pérdida total en el peor de los escenarios. Si el iniciador se hace cargo de la gestión, ¿cómo se la podría garantizar si el ofertante ya no existiera? Son preguntas importantes. O como el caso de Wolvern Invest, que fue una empresa renombrada de fondos cerrados. Ya hablamos de los fondos cerrados en algunas ocasiones. No son fondos abiertos como los fondos de inversión ETFs, sino son fondos cerrados, es decir, están cerrados ya que no puedes acceder al capital y por lo general se crea una gran dependencia, como en Wolvern Invest, donde también se malversaron fondos por más que se trataba de una empresa renombrada de muchos años y con más de 100 fondos disponibles. Es por ese motivo que no tenemos fondos cerrados y tampoco lo recomendamos, por más de que de vez en cuando se pueda obtener algo realmente bueno con ellos, pero esto se da a menudo de la mano del mercado gris de capitales. Lo que pasó fue que no se pararon en forma limpia y por eso algunos inversionistas tuvieron que devolver pagos que ya recibieron, y eso es algo que no se ve desde afuera, por eso es muy complicado el tema de los fondos cerrados. Esa es la razón por la que hay que estar muy seguros y tener buenos conocimientos sobre el mercado y los ofertantes para poder asumir que eso realmente va a funcionar. Ahora, punto número 15. Transparencia. ¿Se dan a conocer todas las tasas o estoy invirtiendo en una caja negra? ¿Puedo visitar la inversión in situ? Por supuesto, si es una empresa en formación local y está regulada legal y estatalmente, no tiene mucho sentido, pero para el caso de los inmuebles y otros es mucho mejor estar presente. ¿Responde con gusto el ofertante todas las preguntas o reacciona molesto a las consultas críticas? Si es así, no es una buena señal. También están los intereses de garantía y en general el seguro de vida. ¿Sabes dónde estás invirtiendo? Porque los seguros de vida no te producen réditos, son solo títulos que se supone que deberían producirte réditos, por lo menos. O sea, que en realidad son una caja negra. ¿Sabes en dónde estás invirtiendo realmente? ¿En qué bonos de estado? ¿En qué países? Sería interesante saber si hay en ellos un sector bancario fuerte, pues ¿qué pasaría si eventualmente hay una crisis bancaria, etcétera? Punto número 16. Chequeo de prensa. ¿Hay artículos y análisis bien fundamentados? Algunos de los analistas renombrados son Philip Nerd, GV, KMI, Check. En mi caso, personalmente los veo como compañeros de sparring. Vuelvo a decir esto, busca en Google a las personas de la sociedad que están invirtiendo y ve qué información hay sobre ellas allí, tal vez artículos, etc. Por supuesto, hay que aclarar que no todo lo que aparece en Internet es verdad. Algunas empresas y ofertantes son difamados a veces a propósito, o bien hay muchas pruebas con conocimientos parciales. Puede darse también el caso de que en realidad las personas que escribieron los artículos estén recibiendo dinero de las empresas anteriormente mencionadas. Es muy difícil que se pueda dilucidar y comprobar eso desde afuera. Y cuanto mayor sea el alcance de la inversión, más posibilidades hay de que te topes con publicidad negativa. Los llamados defensores del consumidor y por supuesto la competencia puede provocar lluvias de información negativa. Y por esa razón, ese no debería ser un criterio de eliminación. Confronta al ofertante y pídele su propia opinión al respecto. Tengo un ejemplo de medios comprados. Me refiero a Gomopa. Te invito a que busques la página. Da la impresión de que ahí hay gato encerrado, porque publican artículos negativos y luego los hacen desaparecer a cambio de un pago.
Este tipo de prácticas no son del todo inusuales. Lo que queremos transmitir es que siempre hay que dilucidar de quién viene realmente el mensaje y ser muy críticos. Punto número 17. Chequeo de impuestos. ¿Se basa la inversión en el ahorro de impuestos? ¿Es rentable incluso sin beneficios fiscales? Si no es así, ten cuidado. Ejemplo de ellos son los fondos de medios de comunicación y el sector inmobiliario del este. Puede ocurrir que se rechacen ventajas fiscales como los fondos de medios de comunicación, a los que suelen llamar estúpido dinero alemán. Punto número 18. Factor de liquidez. ¿Está asegurada la liquidez de la inversión a largo plazo o podría estar en peligro debido a ciertos factores? Es muy importante la participación directa en una empresa, porque puede que sea rentable solo teóricamente. Pero si tiene liquidez, es probable que tenga que declararse en quiebra, por eso lo menciono de paso. Una vez tuve una experiencia con una empresa que se dedicaba a otorgar préstamos. Con el tiempo me enteré de que la Autoridad Alemana de Supervisión Financiera realizó una revisión de los contratos de los préstamos y hubo uno o dos párrafos que no le agradaron, entonces exigió la anulación de los mismos. Y luego la empresa quebró. La supervisión financiera sabía eso y avisó que se debía declarar en quiebra. No les importó, solo lo mencionó como comentario. Estas son situaciones que pueden presentarse. No es fácil anticiparse a las cosas, pero por favor tienes que tener mucho cuidado con los contratos de los préstamos. Punto número 19. Flexibilidad. ¿Puedo retirarme si no resulta? En ese caso, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo de cancelación? ¿Cuál es su vigencia? ¿Es de solo un mes, de un año, de 10 años o más? Te doy el ejemplo de los fondos cerrados que normalmente tienen un plazo muy largo y de los que no se sale fácilmente. Te recomendaría que si inviertes en eso sea solamente como diversificación. Punto número 20. Riesgo de crédito. ¿Debo pedir crédito para la inversión? Si es así, ten mucho cuidado, por favor. Aunque solo sea complementaria, hay una gran diferencia. Digamos, alguien tiene 100.000 euros en activos y quiere invertir 100.000 más en algún lugar y pide para ello un préstamo de 100.000 euros o incluso más. Eso puede llevarla a la quiebra. O por ejemplo, si una persona tiene 1.000.000 en activos y quiere solicitar un préstamo de 100.000 euros para hacer algo en concreto, un proyecto por ejemplo, es una situación muy diferente. Siempre es cuestión de relación. Hazte la pregunta, ¿qué pasaría en el peor de los casos? ¿Cuál es el nivel de apalancamiento en la inversión? Lo ideal es 0%, como máximo debería ser 50%. Cuanto más alto el apalancamiento, mayor el riesgo de la inversión. Ejemplo, los fondos para buques que navegan los mares, cargueros, contenedores y muchos otros más. Te doy un ejemplo, no es del artículo de ese periódico, pero lo extraje de otro lugar. Se trata de los fondos navales. La cartera de préstamos de los financistas era de 106.000 millones de euros en total. Las casas emisoras captaron un capital propio de al menos 15% del débito para unos 80 buques. Es decir, que había fondos que tenían un 85% de apalancamiento. Así que, si los mercados mundiales de buques caen y están muy por debajo de las previsiones, quizá tengan que pagar de más. Entonces van a tener un gran problema. Eso ya lo vimos anteriormente. Quizá puedas pensar, bueno, tengo acciones navales, una parte de este hermoso buque me pertenece. Y luego, te pones a analizar que si lo hubieras examinado más detenidamente, te habrías dado cuenta de que además hay muchos riesgos crediticios en ello. La ventaja es que de esta forma, podemos aumentar los beneficios, pero también los riesgos. Así que ten cuidado con lo que haces en este caso. Punto número 21. Riesgo de expropiación. ¿Hubo en este rubro expropiaciones estatales? ¿Cómo prevenirlas de la mejor manera? Si es así, por ejemplo, las operaciones en mostrador con metales preciosos. Tuvimos más casos con el oro y mucho menos con la plata. Es menos probable con el oro. Hay que asegurarse, por ejemplo, que el límite se mantenga por debajo del registro. Te recomiendo especialmente nuestro estudio de casos, el gran estudio de casos prácticos de expropiación, donde analizamos incluso el sector inmobiliario y otros. Aquí encontrarás información sobre cómo estaba todo. Bien, chequeo de la inflación. ¿Compensa la inversión la inflación actual, real?
La inflación es especialmente peligrosa en el caso de los activos de papel o de los activos tangibles falsos. Mencioné ejemplos como tal vez tener una participación en un parque eólico o en otro lugar, y finalmente solo tienes activos de papel. Por lo general se da el caso y ocurre muy a menudo que si solo se obtiene un tipo de interés fijo, no se obtiene un activo tangible real, sino solo un activo de papel. De la misma manera en que pueden ser creados, también pueden desaparecer. Aquí te muestro un ejemplo de cómo está realmente la inflación. En este caso diría que hay que cuestionar las estadísticas oficiales, según lo que se observa aquí que indica Shadowstats y lo que indican las estadísticas oficiales. Es decir, si no se hubiera modificado el método estadístico como se demuestra con esta línea azul, la inflación hubiese sido considerablemente mucho mayor. Por eso hay que analizar cuál es la inflación que se percibe, no solo la oficial. Puedes decir, bueno, creo que hasta cierto punto igual está bien, pero en realidad es mucho mayor. Bien, riesgo de divisas. Invertir en otra moneda es una oportunidad y un riesgo. Lo mismo ocurre con los préstamos. ¿Hasta qué punto se evalúan como seguros la moneda y el estado, la zona monetaria subyacente? El típico ejemplo de esto, porque los tipos de interés son bajos, son los créditos en francos suizos y los inmuebles en Alemania. Todo ello puede resultar contraproducente. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, cómo el euro ha caído casi un tercio a largo plazo con respecto al franco suizo. Y eso ha costado realmente mucho dinero a aquellos que han hecho aquí una mala inversión. Punto número 24. Situación jurídica e influencia. ¿Puedo influir en la inversión, sí o no? O mejor dicho, ¿debo cerrar el pico? A veces suele ser de utilidad, pero al mismo tiempo contraproducente que solo los expertos sean los que tomen las decisiones sobre la empresa. Es importante en este sentido que entiendas algo del mercado si de alguna manera quieres tener influencia. Con respecto a los bonos y los derechos de participación no tengo nada que decir, solamente que por lo general son también activos de papel. Punto número 25. El factor de esquema piramidal. ¿Recibes el pago de comisiones cuando captas nuevos inversionistas? ¿Debes crear con ello tu propio negocio? ¿Pudieron financiarse hasta el momento los pagos con ingresos y distribuirse los rendimientos aunque todavía no se hayan generado beneficios? Eso es marketing multinivel. Quiero aclarar que no se trata de una estafa piramidal y que no es necesariamente algo negativo. Sin embargo, lo que veo de negativo es en cuanto a las inversiones, porque ya vi demasiadas que se basaron en el marketing multinivel y que luego se declararon en quiebra, etc. Mi experiencia al respecto es, al menos hasta ahora, que los que montan un sistema así no tienen idea de lo que es una inversión y tampoco se enfocan en ello, sino solo les interesa crear con eso un negocio de ventas que sea lo más grande posible. Así que toma todas las precauciones. Para mí ya existe una señal de alerta naranja o roja en este sector. Asimismo, con las estructuras como diamante, VIP, etc., y especialmente con los sistemas piramidales, ten cuidado además con los dudosos ofertantes del 1% diario o con los que garantizan el 2% semanal, etc. ¿Cómo se generan realmente los beneficios? ¿Tiene lógica y transparencia? En la mayoría de los casos es un no rotundo. Por lo general, estas personas desaparecen después de 1 año o 6 meses. A veces tenía la costumbre de anotar el nombre de los ofertantes y buscarlos en Google. Siempre confirmaba que había sido muy bueno no haber hecho nada en esos casos. Si ya lo has visto, sabes cómo resultará. Mucho cuidado con el marketing multinivel y con todo lo que tenga que ver con la inversión. Punto número 26. Responsabilidad posterior. Se aplica sobre todo a los fondos cerrados. Es decir, ¿puedes reclamar el monto que has desembolsado? Puede también reactivarse, por ejemplo, si el socio se declara en quiebra y no aparece una sociedad sucesora. Haz el esfuerzo por comprender esto. Estas son cuestiones legales, no es fácil comprenderlas, por eso debes desconfiar incluso en el caso de los fondos cerrados. Con eso creo haber expresado mi opinión claramente y ya no queda nada más que agregar. Veamos ahora el aspecto número 4, el asesor. ¿De quién viene la recomendación? ¿Qué tan exitoso y serio es en realidad? ¿Cuánto hace que está en el mercado? ¿Es un asesor que percibe un honorario o un intermediario, es decir, recibe un porcentaje? ¿Sabes cuánto? Porque el asesor que tiene un honorario no recibe una comisión, sino que puede actuar con libertad e independencia. Algunos dicen ser asesores independientes, pero en realidad no lo son. Bien. El intermediario es dependiente o independiente o puede verse influenciado por los corretajes.
Me cuenta abiertamente cuánto gana como asesor. Haz preguntas. ¿Él ha invertido también? Esta pregunta es apropiada. Vayamos ahora al inversionista, porque quizás el mayor problema eres tú mismo. Bien, chequeo de emociones. ¿Estás atado emocionalmente a la inversión? ¿Te impresionan las lindas imágenes del ofertante o las celebridades que la publicitan? Puede que se trate de cosas como bonos de fútbol y cosas similares. Entonces, ¿estoy emocionalmente atado a eso? Tengo una percepción muy positiva de la inversión sin fundamentos. Por ejemplo, las mujeres suelen considerar la inversión en diamantes muy interesante porque les gusta desde el punto de vista emocional. Pero, ¿tiene realmente sentido? O en todo caso, una vez que hayas subido de nivel, puedes considerar invertir una pequeña parte en esto. Ejemplo. Lo principal es ahorrar impuestos. Lo principal es la protección contra la expropiación. Lo demás no importa. Si la inversión está protegida contra la expropiación, excelente. Lo hago según este principio. Noté que aquí siempre afloran las emociones. En la vida es importante estar bien con uno mismo, meditar, calmarse y no actuar tanto por emoción, sino de la forma más lógica y racional posible. Es muy importante en el momento de invertir. Si no puedes controlar las emociones, entonces te separan del dinero. Punto número 30. Chequeo de la comprensión. ¿Qué entiendes de este mercado? ¿Cuáles son tus conocimientos financieros al respecto? ¿Sabes cómo se generará el dinero? Pregúntate qué no entiendes y qué no ves. Abre tu mente incluso a aquellas cosas que no puedes ver en ese momento. Tomemos como ejemplo las criptomonedas. Si no sabes cómo funcionan, especulas. Eso también lo puedes hacer, pero luego tendrás que asumir las consecuencias de no entenderlo. Es decir, infórmate. Entonces, si no entiendes, puedes hacerlo con un poco. Pero no hacerlo con el 20, 30 o 50% o más. Ten cuidado también si, por ejemplo, es otra persona la que te recomienda. Estás confiado y esta persona está totalmente convencida de algo. Ten cuidado. Una vez cometí un error que me costó mucho dinero. En ese momento pensé, están convencidos de lo que dicen, además tienen ideas. Esto debe funcionar. Sí. Esto me costó realmente un monto de 6 cifras. Por cierto, estaban ligados al marketing multinivel y totalmente convencidos, entonces brotó la emoción, esto debe funcionar. Y sí, perdí mucho dinero. Siguiente, chequeo de la paciencia. ¿Estoy impaciente por invertir lo antes posible? Te digo algo, las oportunidades interesantes siempre vuelven a presentarse, por eso la paciencia es un beneficio, y eso es un comodín. Eso no significa malgastar todo el dinero, porque cuando más adelante haya oportunidades para comprar a bajo costo y tengas efectivo, entonces podrás comprar. Como por ejemplo después del crash financiero. Y siempre están los que afirman, sí, ahora es el momento, este es el final, ahora hay que salvarlo todo. Y también hay algunos asesores por ahí. Tal vez lo hagan por convicción, pero a menudo es para crear miedo. Actúen rápido, si no todo el dinero se esfumará. Se enteraron de lo que está pasando, asustan. ¿Y qué hacen las personas? Como son manipulables, toman rápidamente decisiones sin sentido. Y punto número 32. Con esto llegamos al final. Piénsalo nuevamente. ¿Cuál es el riesgo en el peor de los casos? ¿Qué es lo más grave que podría ocurrir si sucede? ¿Tú podrías soportarlo? Si dices no, creo que tal vez mejor sería no hacer esta inversión. Como ocurre con los fondos de cobertura que prácticamente no están regulados en forma directa, que pueden carecer de muchísimas cosas, pero que también pueden ser muy diferentes. Es un concepto general, en este caso las pérdidas totales son factibles. Como diversificación pueden ser interesantes, pero cuando comprendas lo que realmente es el peor de los casos, puede que no inviertas tanto dinero como lo harías si te involucras ingenuamente. Ya que estamos. Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre, en otro libro menciona que de algunas inversiones se obtiene una buena rentabilidad, de otras una regular y de otras pérdidas. ¿Eres consciente de ello? No todo siempre va a resultar bien. Cuanto más diversifiques,
Más bajo será, o mejor dicho, más uniforme será el rendimiento. No será excesivamente alto, pero a la vez los riesgos serán menores. Sí, y eso nos lleva también al modelo de seguridad de Hablando Claro. Un ejemplo de cómo podría ser: liquidez y divisas, 20% metales preciosos, inmuebles, acciones en empresas, inversiones especiales. Hay muchas posibilidades. Tenemos actualmente más de 15 rubros con los que puedes diversificar. Es decir, en teoría puedes llegar hasta el 7,5% o menos por rubro. Diversifica lo más que puedas, pero si inviertes en estas diferentes columnas, así como ves en este ejemplo, luego te pones a analizar en qué invertir todo y además trabajas con esta lista de chequeo, para así evitar los grandes errores y, por qué no, también los pequeños, entonces podrás disfrutar realmente a largo plazo del dinero que has ahorrado con tanto esfuerzo y de tus bienes. Si haces efectivamente una diversificación, podrás tener seguridad y meterte intensamente en los rubros. Es importante que sepas lo que haces. Sí. Puedes darle más peso a algunos de los rubros. Si, por ejemplo, inviertes en inmuebles que están probados, estás diversificando. Sea el rubro que fuere, si entiendes lo que haces, entonces excelente. Deseo realmente que estas informaciones y esta lista de chequeo sean consejos de oro para ti. Encontrarás la lista debajo de este video. Mi consejo es que la leas con regularidad. Está genial que hayas visto este video ahora, pero si lo vuelves a ver cada tanto para refrescar la memoria, si vuelves a leer esta lista de chequeo y además miras una vez al año este video, te aseguro que ahorrarás rápidamente mucho dinero. Deseo que tengas muchísimo éxito con tus inversiones. Soy Thor Whitman.